Silvia García Castaños, directora general de Inversiones y Productos de Tresis. Silvia, bienvenida. Muchas gracias. Menudo contexto. ¿Cómo lo estáis viviendo en Tresis? Bueno, es verdad que venimos y estamos conociendo y hoy tenemos el foco puesto en esa inflación americana y venimos en un contexto donde la inflación le está costando ceder. Nosotros preveíamos este año un contexto de cierta desaceleración económica y de inflación más persistente. Y bueno, debemos decir que el contexto se está acercando un poco a nuestras previsiones. Es cierto que la inflación está costando que se modere y en ese contexto la duda que tenemos es dónde se equilibra el triángulo entre la inflación, el crecimiento y los tipos de interés, y de ahí quizá pues la volatilidad de los mercados y quizá pues el riesgo mayor es ese impacto de la inflación en ese crecimiento, que desde nuestro punto de vista se va a seguir desacelerando. Y en ese contexto, pues esta normalización de políticas monetarias, que desde nuestro punto de vista es una normalización, la política monetaria no desaparece, sigue siendo expansiva. Vamos a seguir en un contexto de tipos de interés reales negativos y seguimos teniendo la masa monetaria creciendo en todos los países en niveles del 8 o 10%, Estados Unidos, Europa, y eso no significa que no haya soporte o estímulos. Pero sí que es cierto que estamos en esta conversación. Y también pensamos que a medida que vayamos revisando esos crecimientos a la baja, ayer lo hizo el Banco Central Europeo, puede ser que en algún momento de este año, probablemente más hacia final de año, bueno, pues se puedan relajar algunas de estas conversaciones y esas expectativas que tenemos de tipos de interés elevarse en los mercados, que ya son relevantes, ¿no? Estamos ya, la curva ya te está descontando 9 subidas de tipos de interés en Estados Unidos hasta abril del año que viene, y estamos hablando también de subidas bueno, en Europa para acabar con tipos de estabilización de la curva a niveles de 1,90. Y esa es la senda que tenemos que equilibrar y donde se está produciendo un ajuste de las valoraciones. Y hoy tenemos que decir pues, que los mercados están más atractivos que estaban, lógicamente, el año pasado, tanto en renta fija como renta variable, y lógicamente hay oportunidades y desde nuestro punto de vista hay que abstraerse un poquito de este contexto y de este inmediato de los mercados y pensar un poquito más a largo plazo, haciendo sobre todo carteras muy robustas desde nuestro punto de vista, con prudencia, siendo cautos en algunos activos, pero también pensando en esas oportunidades de valoración que hoy se presentan. Ese atractivo que comentas, yo creo que le lleva al inversor a dos cuestiones. A pensar, por un lado, si es momento ya de entrar. Ha habido un mensaje muy fuerte de liquidez, que no era no estar, era buscar productos de liquidez, pero a empezar a cambiar la cartera hacia esas oportunidades que ya le pueden dejar un buen punto de entrada para el medio largo plazo. ¿Es momento de entrar ya? Bueno, todo depende del perfil de riesgo del inversor, el nivel de liquidez y cómo esté de invertido o no, pero lógicamente este escenario que tiene riesgos, porque los principales riesgos son quizá Ucrania, China, también tiene elementos positivos. La solvencia es buena, la liquidez está normalizada a nivel de transacciones, tenemos el soporte americano y, como decíamos, es cierto que hay valoraciones que son más atractivas a día de hoy. Entonces, para aquellos inversores que quizá tengan liquidez, sí que puede ser un momento de ir planteándose, ir incorporándose a los mercados, porque no lo hicieron antes, etc. Nosotros estamos en una posición cauta, donde queremos tener carteras muy sólidas, apostamos mucho por mercado americano, tenemos mucho dólar en nuestra manera de entender los mercados, y dentro de la renta fija, digamos que sí que es cierto que tenemos pues menor duración de lo que tienen nuestros índices de referencia, estamos infraponderados porque todavía vemos un contexto de tipos de interés, pero ya empiezan a aflorar algunas rentabilidades, más o menos un índice corporativo a 4 años, pues en Europa ya estamos en rentabilidades del 2,3, 2,4. Es cierto que con inflaciones de 7, 8, bueno, 8 como 7. El 8, pues se quedan muy atrás, ¿no? Y hay que ver cuál es esa velocidad crucero final, ¿no?, de esa inflación, que ayer el Banco Central Europeo apuntaba a ese 2,4. Pero sí que queremos contar con activos de mucha calidad todavía. Es cierto que preferimos la renta fija corporativa, por ejemplo, a la de gobiernos, pero estamos todavía dentro de la parte de mucha calidad. Nosotros redujimos un poquito los niveles de inversión con el rebote después de la guerra y bueno, también va a depender un poco los niveles que veamos en los mercados y lo que vayamos viendo de cara a esos nuevos movimientos. Pero sí pensamos que hay que estar mirando muy en el largo plazo y no dejarnos llevar
pues por esta inmediatez de los mercados. Y luego sigue habiendo elementos positivos, porque hablamos mucho de la inflación, pero los PMIs siguen ahí todavía sorprendentemente altos para el contexto que tenemos y a nivel bastante generalizado, no solamente Estados Unidos, o sea, con datos que todavía aguantan. Entonces, para nosotros, igual de importante es mirar los datos de inflación como mirar los datos de confianza del consumidor. Hoy también tenemos, no hablamos de eso, pero hoy también hay dato de confianza del consumidor, porque con los niveles de ahorro que tenemos el mayor impacto nos puede venir por ahí. Y si esa desaceleración se produce, hay que ver cómo bueno, pues los banqueros centrales se adaptan a ese escenario, que es un poco nuestra visión, ¿no? El mercado descuenta muchas subidas de tipos de interés, vamos a ver si todas ellas se van a producir. El otro punto que quería preguntarte es, y además lo has puesto en esta respuesta, más deuda corporativa que bono de gobierno, pero los bonos gubernamentales, sobre todo a 10 años, sobre todo después de ayer, deuda periférica española, deuda periférica europea, perdón, española, portuguesa, con crecimiento de esas rentabilidades. ¿Por qué no lo veis todavía como una oportunidad con esas rentabilidades que ya están dando bono alemán ayer también en su vida? ¿Hasta dónde tiene que ir para que sea una oportunidad para el inversor? Es muy buena pregunta. Todo va a depender también de dónde se equilibre esta ecuación, porque lógicamente cuanto mayor subida de tipos de interés tengamos, más nos afecta a los países periféricos con nuestra situación de deuda, ¿no? Y no es lo mismo equilibrarnos al 2, equilibrarnos al 3, que equilibrarnos al 1,5. Por tanto, lo que podemos ver en el corto plazo es este ensanchamiento de primas de riesgo que estamos viendo, que vimos ayer de nuevo en Italia y que no descartamos que se pueda producir en los próximos meses. Por lo tanto, pensamos que es pronto para decantarnos únicamente por este tipo de estrategias. Preferimos estar en la renta fija corporativa más solvente, aunque es verdad que los diferenciales también en lo que es bonos de alto rendimiento están elevados y bueno, pues esperar un poco, por lo menos hasta después de verano, a ver cómo se equilibran todas estas cosas de cara a esas valoraciones, porque no estamos especialmente positivos en lo que son bonos periféricos en estos momentos. Muchísimas gracias, Silvia García Castaño, directora general de Inversiones y Productos de Tresis. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Buen día y buen negocio, buen fin de semana. Gracias.